Hasta el día de hoy, The Beatles sigue siendo una de las bandas más importantes de la historia de la música popular, ya que fueron pioneros en la experimentación musical y abarcaron una amplia gama de géneros como el rock, pop, folk, música clásica y psicodelia, además de utilizar la tecnología de grabación en vanguardia para crear nuevos sonidos. Es gracias a la creatividad, la innovación y la pasión que pusieron en sus composiciones que hasta el día de hoy las canciones de The Beatles siguen siendo interpretadas y regrabadas por artistas de todo el mundo. Sin embargo, no son tan conocidas las razones y acontecimientos detrás de los temas más populares de la banda y que gracias a ello permitieron componer estas piezas de arte que se resisten al paso del tiempo. Estas son curiosidades en las 9 canciones más escuchadas de The Beatles. Número 9. All You Need Is Love. Esta canción fue escrita durante la Guerra Fría a finales de los años 60, como una protesta de paz y amor que rápidamente se convirtió en el himno del movimiento hippie. La letra busca centrarse únicamente en la expresión del amor como concepto universal y como único sentido de ver el mundo, de la misma forma que busca la unión contra la guerra y que fue bien acogida por miles de jóvenes afines al movimiento. La canción fue compuesta por John Lennon en solo 10 días como encargo de la BBC para participar en un programa de televisión llamado All World. Históricamente, esta sería la primera transmisión en vivo vía satélite y que llegó a más de 400 millones de personas en todo el mundo. El programa All World reunió a personalidades reconocidas de 14 países como el pintor Pablo Picasso, la cantante de ópera María Callas y el cantante de música ranchera Antonio Aguilar, entre muchos otros, que representaron a sus naciones durante la transmisión. La interpretación en vivo de esta canción contó con los instrumentos de invitados especiales como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, entre otros. All You Need Is Love es históricamente la primera canción que se transmitió en vivo a nivel mundial y a la cual la BBC de Londres pidió a los Beatles que fuera una canción representativa que se pudiera entender en todo el mundo, por lo cual esta abre con un fragmento del himno francés de la Marsellesa, que ya era un himno reconocible en el mundo, al mismo tiempo que mostraban su solidaridad con el país anfitrión del programa. Número 8. Help. La letra de la canción habla del estrés que vivió John Lennon por el rápido éxito de la banda en los primeros años del grupo. En una entrevista con Playboy, comentó que le encargaron terminar esta canción para presentarla en la película que estaban grabando con ellos como protagonistas y que más tarde se daría cuenta que al escribir esta canción en realidad estaba pidiendo ayuda a gritos. John Lennon también confesó que en ese momento estaba pasando por una etapa de inseguridad tanto física como personal y que era comparable con el periodo en la carrera de Elvis Presley, donde aumentó considerablemente de peso. La película a la que se refiere originalmente se llamaría Eight Arms to Hold You, un filme trivial en donde los integrantes de la banda serían perseguidos por toda Europa con el pretexto de obtener los anillos mágicos de Ringo Starr. Sin embargo, el título y el guión no terminaban de convencer a la banda, por lo que al final se optó por usar el nombre de la canción que en ese momento estaba trabajando John Lennon. Al momento de ser lanzada como sencillo en julio de 1965, rápidamente se posicionó como la número 1 de las canciones más escuchadas en Estados Unidos y Reino Unido. Esta sería la 10ª canción de los Beatles en tener este éxito y que reflejaba la habilidad de la banda para combinar letras sencillas con melodías pegajosas. Número 7. Love Me Do. Esta canción fue el primer sencillo de la banda que fue lanzada en 1962 y que al principio solo llegó al número 17 en las canciones más escuchadas de la época. Sin embargo, poco a poco se convertiría en uno de los clásicos que catapultó a la banda hacia la fama mundial. La canción fue escrita por Paul McCartney cuando tenía 16 años, supuestamente inspirado por su novia Iris Caldwell. Y posteriormente John Lennon agregó el sonido de una armónica en la parte media de la canción, la cual se convertiría en uno de los sonidos más característicos de la banda.
El tema llegó a ser grabado hasta con 3 bateristas diferentes, ya que el productor no quedaba conforme, siendo así que el mismo Ringo Starr terminó tocando la pandereta en esta canción. Sin embargo, Ringo comenta que para él esta canción era más importante que cualquier otra cosa, ya que era la primera vez que estaría en un disco. McCartney, por su parte, aseguró que esta canción los ayudó mucho a convertirse en compositores, ya que hasta ese momento solo se dedicaban a versionar clásicos de los primeros tiempos del rock, y fue hasta sus primeros shows en Liverpool y Hamburgo que probaron suerte con sus propias composiciones. Número 6. Come Together. La canción fue escrita por John Lennon, quien creó la frase "Come Together, Join the Party" como un jingle para la campaña electoral de Timothy Leary, uno de sus conocidos que era psicólogo y activista defensor del LSD y que se postuló para ser gobernador de California, compitiendo contra Ronald Reagan en 1969. Sin embargo, Leary fue arrestado al descubrirse que poseía marihuana en cigarrillos y tuvo que abandonar la carrera política, por lo que Lennon cambió la letra y la adaptó para el legendario álbum Abbey Road. La canción tenía una fuerte influencia en la música de Chuck Berry, al grado de usar completamente una de sus líneas, y a pesar de que la frase "Here Come Old Flat Top" en la canción de Chuck Berry hablaba de un modelo de auto con alerones, y John Lennon a modo de broma describía un personaje excéntrico que podría ser un hippie, fue motivo suficiente para que el editor musical lo demandara y terminaran ante los tribunales, en donde al final de la pelea legal, Lennon se comprometió a grabar el álbum Rock and Roll con algunas de las canciones que le pertenecían al demandante. Esta canción fue compuesta durante los momentos de mayor tensión entre los integrantes de la banda y donde Lennon tenía ya una actitud tan arrogante que prefirió dejar de lado las aportaciones de sus compañeros, decidiendo así tocar él mismo los instrumentos que les correspondían. Número 5. I Want to Hold Your Hand. Es una de las canciones más cursis de los Beatles y que fue escrita especialmente para el público estadounidense, ya que la principal preocupación del representante de la banda es que no pudieran grabar en Estados Unidos si Capitol Records consideraba que su música no sería del agrado del público americano. La canción fue escrita en la casa de la entonces novia de Paul McCartney, la actriz Jane Asher, quien contaba con un sótano acondicionado para tocar piano. En una entrevista, John Lennon asegura que esta canción también fue compuesta mano a mano entre él y McCartney, ya que en esos días sus ideas se encajaban de forma natural y les permitía componer uno bajo la nariz del otro. Fue gracias al cambio de algunas palabras con acento británico y el uso simple pero exitoso de frases de amor que esta canción logró alcanzar y mantenerse 5 semanas en el número 1 de la lista de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, marcando así el inicio de la Beatlemanía en Estados Unidos y el resto del continente americano. Número 4. Here Comes the Sun. La canción fue escrita por George Harrison en la casa de su amigo y músico colega Eric Clapton, después de haberse escapado de una reunión de negocios aburrida y estresante. Harrison dijo que le llegó la inspiración mientras caminaba por los jardines de su amigo y tomó una de sus guitarras acústicas para iniciar con la tonada. Posteriormente la terminaría durante las vacaciones en Cerdeña y 2 semanas después la presentaría en los estudios de Abbey Road en el cumpleaños 29 de Ringo Starr. Esta es una de las pocas canciones en donde no participaron los 4 integrantes de la banda, ya que en el momento de su grabación John Lennon se estaba recuperando de un accidente automovilístico que sufrió en Escocia. La canción es conocida por su tono optimista y su mensaje de esperanza. Refleja una fuerte influencia en la espiritualidad y misticismo oriental que George Harrison exploraba en ese momento, aplicándolo tanto en la estructura musical como en el mensaje de la misma. Número 3. Let It Be.
Durante varios años se creyó que esta canción era un tema religioso hasta que Paul McCartney reveló en una entrevista que se trataba de un episodio triste de su vida. El bajista declaró que esta canción fue escrita después de soñar con su madre Mary McCartney, quien había fallecido cuando él tenía 14 años, y a pesar de que Paul no recordaba con exactitud las palabras de su madre en el sueño, recordaba que el sentido de su mensaje era Let it be o Déjalo ser. La canción retrata la figura de María como una figura maternal, quien se aproxima al sujeto perturbado e intenta calmarlo para que pueda soportar los momentos difíciles de la vida. La canción fue escrita durante el inicio de varios conflictos políticos y militares en todo el mundo, al mismo tiempo que la banda experimentaba diferencias artísticas y visiones separadas en nuevos proyectos, que terminarían en la disolución de la banda. Sin embargo, esta canción ha sido interpretada por sus fanáticos como una canción de despedida, pero dejando en ellos un mensaje de esperanza. Número 2. Yesterday. Es una de las pocas canciones en donde la letra y la música son atribuidos a uno solo de los miembros de la banda. Fue escrita por Paul McCartney, quien en su biografía comentó que compuso la canción a partir de un sueño que tuvo en la casa de su novia Jane Asher, y al despertarse fue rápidamente al piano, encendió una grabadora y tocó la melodía para no olvidarla junto con su sueño. Inicialmente, McCartney sentía miedo de estar plagiando la composición de otro. Según dijo, durante un mes fui a ver gente del negocio de la música preguntándoles si conocían esta melodía. Fue como si hubiera llevado algo que encontré a la policía. Pensé que si en unas semanas nadie lo reclamaba, entonces sería mío. John Lennon comenta que la canción estuvo incompleta durante varios meses, que molestaba a varios músicos porque no se tocaba completa y que no encontraban un título que funcionara, por lo que a modo de broma la llamaron Scrambled Eggs o Huevos Revueltos, durante el largo periodo de su creación, hasta que una mañana Paul se levantó, completó la letra y el título se resumió en una sola palabra: Yesterday. De acuerdo con la revista Forbes, es una de las canciones que más dinero ha generado en la historia de la música, tanto a nivel de ventas como de derechos de autor, y que le ha generado a Paul McCartney una fortuna valorada en 490 millones de euros. Esta balada nostálgica sobre el amor perdido se diferencia notablemente de las demás canciones de la banda y ha logrado obtener el récord Guinness como una de las canciones que más regrabaciones ha tenido en la historia de la música popular, al mismo tiempo que también posee el récord por la mayor cantidad de transmisiones en la radio de todo el mundo. Número 1. Hey Jude. Hey Jude, don't be afraid. A finales de 1968, John Lennon y su entonces esposa Cynthia Powell pasaban por un complicado divorcio que afectaba gravemente a su hijo de 5 años, Julian Lennon. Paul McCartney, que se consideraba en ese momento como el tío espiritual del joven, se propuso componerle y regalarle una canción para animarlo. El título original de la canción era Hey Jules, y años después, cuando fue incluida en el álbum blanco, cambió el nombre a Hey Jude porque sonaba mejor. John Lennon siempre pensó que la canción estaba dedicada hacia él, ya que claramente se sentía identificado en las palabras de consuelo y apoyo que le transmitieron durante la separación de su ex esposa. No fue sino hasta 20 años después de su creación que Paul contó la razón verdadera por la que fue compuesta. La canción tiene una duración de 7 minutos y 11 segundos, lo que la convierte en una de las canciones más largas de los Beatles. Sin embargo, esta duración inusual en una canción pop de la época complicaba mucho su selección para la radio, así que se tuvo que realizar una versión más corta para que las emisoras no se negaran a transmitirla. En
En 1996, Julian Lennon, ya con 33 años, pagó 25,000 libras en una subasta por las notas de grabación de Hey Jude, al igual que compró algunos objetos de su padre. Su manager declaró que estaba reuniendo estos objetos que él consideraba reliquias familiares por razones personales. No cabe duda que Hey Jude es una de las canciones más icónicas que destaca la habilidad de la composición de Paul McCartney y su capacidad para transmitir emoción y consuelo al mismo tiempo que se ha vuelto una canción inmortal que ha sido y seguirá siendo interpretada en todo el mundo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Hasta la próxima.